La actividad de los mercados financieros no acostumbra a estar presente en los medios de prensa generalistas. Y normalmente cuando lo hace no es por noticias positivas, ¿no? Siempre aparece cuando normalmente las bolsas caen y caen con fuerza. En ese momento siempre surge una polémica, ¿no? Y es la de la cierta utilidad de los mercados financieros, cómo trabajan esos mercados y cómo trabajan los actores que hay dentro de esos mercados. Y principalmente el actor, digamos, más atacado, el malvado de la película, siempre es el llamado especulador. Pero, ¿quiénes son los especuladores? ¿Qué función realizan en el mercado? ¿Realmente son tan malvados? Hoy en el videoblog vamos a hablar de los mercados y los malvados especuladores. Hola, soy Albert Salvañ, consultor tecnológico fintech y trader intradía en mercado de divisas. Y en esta primera entrega de nuestro videoblog personal vamos a tratar un tema relacionado con el trading, una de nuestras áreas de actividad. Vamos a hablar de los especuladores. Esos personajes tan malvados que siempre aparecen en el momento más inoportuno, ¿no? Normalmente, ¿qué identificamos como un especulador? Pues se acostumbra a identificar un especulador a una persona que gana cuando ciertos activos bajan. Esa es principalmente la idea que se impone cuando hablamos de especuladores, pero realmente no es así. Un especulador gana tanto cuando los mercados suben como cuando los mercados bajan. Aunque si bien es cierto que es estadísticamente más o menos demostrable que se puede ganar o pueden ganar más en mercados bajistas que en mercados alcistas. Pero realmente vamos a la base del problema, ¿no? ¿Qué es la especulación? Al final especular es intentar comprar más barato que luego el precio por el que vas a vender ese activo. Y al final tu objetivo como especulador es realmente quedarte esa diferencia, ¿no? No tienes un interés especial en ese activo. Bueno, pues muchas veces en nuestra vida cotidiana también realizamos actividades de especulación, ¿no? Pero están bastante mal vistas en mercados financieros. Pero vamos un poco a ver las cosas con perspectiva. Desde este videoblog siempre vamos a intentar tratar temas y desmontar mitos sobre los mercados financieros, viendo las cosas desde un poco de más lejos, ¿no? Que es como creo que se ven mejor. Al final, los mercados financieros muchas veces se demonizan, ¿no? Porque tienen en cuenta solo el dinero. Pero es que al final estamos en una sociedad y estamos organizados de una manera que el dinero es importante, no hay que negarlo. Y por tanto lo que hay que hacer es un uso correcto de ese dinero y realizar las actividades éticamente, digamos, correctas. Esto puede entrar en conflicto en muchas situaciones con diversos conceptos de ética que podamos tener, pero en ese punto es donde nosotros debemos sentarnos y llegar a un acuerdo o debemos intentar valorar las cosas con objetividad. ¿A qué me refiero con objetividad en este caso? Pues vamos a ver un poco, os voy a dar 4 pinceladas sobre el papel de los mercados financieros en nuestra sociedad y el papel del especulador en concreto. Al final, cada uno de nosotros es ciudadano de un país y ese país, como podéis ver en nuestra infografía, pues se rige por unos presupuestos. Pues nosotros pagamos unos impuestos, el Estado tiene unos ingresos y esos ingresos les sirven para cubrir unos ciertos gastos, ¿no? Normalmente tenemos un nivel de ingresos. En los países occidentales es muy habitual tener un cierto nivel de ingresos, como veis aquí, repartido en distintas partidas. Estas partidas que veis aquí son de ingresos no financieros, por la razón que os voy a explicar dentro de unos minutos, un poco de paciencia. Y realmente de ahí se nutren los PG, los presupuestos generales del Estado. Este es un ejemplo con los presupuestos españoles de 2016, un ejemplo aproximado. Luego tenemos la partida de gastos, como en cualquier contabilidad. Contabilidad pues doméstica, contabilidad de una empresa, una contabilidad nacional. Al final siempre es lo mismo, ¿no? Tenemos una serie de gastos. Los que seáis más observadores ya os habréis percatado de un cierto detalle. Evidentemente, esos gastos también aquí están distribuidos por distintas partidas y aquí no están entrando los gastos no financieros. ¿Qué quiere decir? Que aquí no hemos contabilizado, para que se vea mejor, los gastos derivados de los pagos de intereses de la deuda, que es algo que vamos a hablar un poquito más tarde. Resultado de esto, podemos hacer un cálculo muy simple a gran escala, digamos, ¿no? Podemos extrapolar esos cálculos de economía doméstica a los cálculos de economía nacional. Y es una sencilla resta de ingresos menos gastos. Y evidentemente aquí vemos el primer problema, que es que el Estado gasta más de lo que ingresa.
No es objetivo de debate de este vídeo hablar sobre la optimización de esos gastos o la conveniencia de ciertos gastos. Lo que sí que es cierto es que es habitual que un Estado gaste más de lo que ingrese, por lo tanto incurre en el llamado déficit público. Ese déficit público es una cantidad de dinero que se gasta en exceso cada año y que no cubren los ingresos del Estado. Por lo tanto, ese dinero tiene que salir de algún sitio. ¿De dónde sale ese dinero? Bueno, pues ese dinero sale de las emisiones de deuda pública que realiza el Estado. Es decir, el Estado emite bonos que son unos productos financieros por los cuales hay un emisor que pide dinero al mercado, el mercado le presta ese dinero a cambio de un tipo de interés. Así se financian los estados y así nos financiamos nosotros en economía doméstica cuando vamos a pedir un crédito, y así se financian las empresas. ¿Ese dinero de dónde sale? Pues ese dinero sale de los mercados. Esos malvados mercados, nos guste o no, colaboran con nuestro estado de bienestar. Colaboran aportando dinero que nosotros necesitamos para cubrir esos gastos, porque estamos en déficit público. Por lo tanto, podemos calificar los mercados de muchas formas, pero lo que sí debemos tener claro es que en el esquema en el que nosotros vivimos, en la sociedad en que nosotros vivimos, los necesitamos, porque no podríamos mantener el nivel de vida que tenemos si no fuera por los mercados. Y dentro de los mercados hay una figura clave, que es el especulador. Ahora vamos a hablar del especulador. Pero está claro que la deuda pública es totalmente necesaria como vía de financiación. Esa deuda pública paga un tipo de interés. Ese tipo de interés va en función de la llamada o súper conocida prima de riesgo, que ya explicaremos en otro momento, ¿vale? Según la prima de riesgo, normalmente el país tiene que emitir bonos a un tipo de interés más alto o a un tipo de interés más bajo. La prima de riesgo al final mide el riesgo de devolución de ese crédito respecto a un índice benchmark o un índice de referencia. Hemos hablado ya de los intereses, hemos hablado de la deuda pública. Vamos a la figura del especulador, que es la que centra esta primera entrega del videoblog. Un especulador no es tan malvado como parece, y os diré por qué. Es un actor necesario en los mercados. Hay gente que piensa que los mercados serían mejores sin especuladores. El especulador principalmente cumple dos funciones en los mercados. La primera función es que provee el mercado de liquidez, porque el especulador acostumbra a operar, a tener un volumen de operaciones alto, bastante alto, ¿no? Porque opera más a corto plazo. Por lo tanto, nutre de liquidez al mercado, es decir, nutre de dinero al mercado para que haya movimiento de operaciones. Y luego os voy a poner un ejemplo que creo que es muy gráfico. Si todos los inversores que hay en el mercado fueran del mismo perfil, por ejemplo, el típico señor de mediana edad tirando más hacia la jubilación, que tiene su carterita de acciones, en el momento que ese señor, porque ve que el mercado va a descender o por las razones que él crea, que quiere vender esas acciones, tiene que encontrar un comprador de esas acciones. Es evidente que aquí, digamos, no hay nadie tonto. Por lo tanto, el comprador de esas acciones las debe querer comprar por una motivación distinta a la que tiene este señor para venderlas. Si todos los inversores fueran del mismo perfil, cuando todos quisieran comprar no encontrarían vendedor, y cuando todos quisieran vender no encontrarían comprador. No existiría contrapartida, que es una de las claves de los mercados financieros. Por lo tanto, el especulador cumple una función dentro del mercado, y esa diferente tipología de perfiles de inversor, esa diferente tipología de inversor es totalmente beneficiosa para el funcionamiento de los mercados y para su liquidez. Para finalizar con esta serie de reflexiones, podemos ver cuáles son los principales actores del mercado, ¿no? Los que llaman las manos fuertes. Es evidente que hay especuladores dentro de este mercado, pero por ejemplo, no olvidemos, y para daros un ejemplo muy claro, que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, el fondo que paga las pensiones, que paga parte de las pensiones, ese fondo que se va consumiendo tan rápidamente, ese fondo invierte en mercados financieros y utiliza, al final, coge el papel, digamos, de especulador, entre comillas, o de inversor, e invierte en mercados para sacar rentabilidad a ese dinero que luego sirve para pagar las pensiones. Por lo tanto, no debemos demonizar a una parte del sistema, porque realmente todo esto forma parte de un gran engranaje, y los especuladores, dejando aparte excepciones y comportamientos individuales,
no deben ser demonizados como tales, porque forman parte del mercado y forman parte de su estructura. Espero que os haya gustado este primer videoblog. Ya veis que en el videoblog vamos a intentar tratar temas básicos de introducción a los mercados financieros, porque para temas más específicos pues nos podéis encontrar en forexperiences.com y en su canal de YouTube y las diferentes redes sociales. Aquí además vamos a tratar temas pues de marketing digital, de tecnología, de emprendimiento, de startups, etcétera, etcétera, que son los espacios en donde nos movemos actualmente en el plano profesional. Nada más, espero que os haya sido interesante y nos vemos en el siguiente videoblog. Un saludo.